Que su Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, incluyéndome a mí mismo, tenga una palabra específica para cada necesidad. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, por favor tenga su Biblia, que va a ser nuestro libro de texto, Hebreos capítulo 5, 11. Y para entender este pasaje quiero, quizás algunos que son nuevos y son visitas, en ciertos momentos me van a perder el hilo porque no es tan sencillo lo que vamos a ver. Y normalmente me gusta llegar a la gente nueva, a las visitas y predicar de la manera más sencilla y más clara para que todos entiendan. Pero hemos llegado a una parte de la Biblia que no es tan sencilla, así que si usted es nuevo, es visita o recién está llegando, va a tener que tomar atención, ¿no? Ahora, por otro lado, si usted ya es un creyente maduro y realmente quiere crecer en las cosas del Señor, seguramente va a disfrutar de muchas cosas en esta mañana y también va a ser de bendición. Quiero hacer un recuerdo de que el libro de Hebreos está escrito no necesariamente a gente cristiana, sino como su nombre lo indica, está escrito a los hebreos, a los judíos en general. Podían ser judíos que estaban siendo fieles en el Señor, podrían ser judíos que estaban dudando de las cosas de Dios y aún en ciertos momentos, y lo vamos a ver hoy, le habla a la nación judía en su conjunto. Y uno tiene que saber algo muy importante. ¿A quién le está hablando el autor de los Hebreos? ¿Está hablando a creyentes? ¿Está hablando a creyentes fieles, a creyentes tibios? ¿Está hablando a no creyentes que van a la iglesia? ¿O está hablando a personas que han dejado la fe y les está mandando de rebote una advertencia? Y a medida que vamos viendo el texto, vamos a ir identificando esos grupos y vamos a ver en qué condición espiritual estaban aquellas personas a las cuales se estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, yo a veces en una mañana de domingo puedo estar predicando a todos ustedes y en ciertos momentos me dirijo a los no creyentes y les digo, ustedes tienen que creer en Jesús, poner su confianza en Jesús para que sus pecados sean perdonados. Pero en otro momento hablo a los creyentes y les digo, ustedes tienen que crecer en el Señor, tienen que estudiar la palabra del Señor, profundizar en su relación con Cristo. Ahora, alguien que me escuche y no entiende a quién le estoy hablando, a lo mejor dice, uy, este hermano les está diciendo a los cristianos que deben creer en Jesús. Eso no tiene sentido, y claro que sí, pero lo que ignora es que estoy hablando a los no creyentes que están en este lugar. O en otros momentos estoy diciendo, hermanos, usted tiene que crecer en su santidad y comunión con Dios. Y si alguien escucha una grabación del mensaje y dice, ¿cómo le va a decir eso a gente que no conoce a Cristo, que crezca en su relación con Dios? Porque no entiende a qué público estoy hablando. Pero cada frase que digo va dirigida a un grupo de personas en particular. Ahora, lo mismo, gracias hermano, lo mismo está haciendo el autor de los Hebreos. En ciertos momentos está hablando a creyentes, en ciertos momentos está hablando a medios que no se sabe si son chicha o limonada, y en ciertos momentos le está dando duro a aquellos que han dejado la fe. Así que eso tenga muy en cuenta para estudiar este pasaje de hoy, ¿ya? Ahora, sin mayor preámbulo, vamos al primer grupo. Y al estudiar 3 grupos hoy en esta mañana, usted debe hacerse esta pregunta. ¿Estoy yo en algunos de estos grupos de riesgo? ¿Estoy yo en algún grupo de riesgo? A veces la Organización Mundial de la Salud o a veces las instituciones que trabajan con la sociedad y los problemas de la sociedad hablan de grupos en riesgo. Aquellos niños que están en peligro, por ejemplo, hace tiempo atrás decían los niños que viven en la cárcel con sus padres que están cumpliendo una condena, son un grupo en riesgo porque están sujetos a violaciones, a abusos, a ver cosas que les pueden dañar, a ser futuros, inclusive futuros maleantes, futuros delincuentes de la sociedad. Entonces decían, hay que sacarlos de ahí para que no tengan problemas en el futuro porque son un grupo en riesgo. Ahora, igualmente en el campo espiritual hay grupos que son de riesgo. Y creo que lo importante es que cada uno pueda decir, si estoy en este grupo, pues hoy decido salir de ese grupo. Por lo menos de los primeros 2
se puede salir, del último casi que no ya, ¿no? Así que ojalá que ninguno esté en el tercer grupo, no creo. Pero vamos al primer grupo y es aquellos que no quieren crecer. Aquellos que no quieren crecer. Vamos a entender esto leyendo el capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque habéis llegado a ser tardos para oír. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada que le da un poquito más el sentido. Ahora, dice aquí, ¿se acuerdan? No sé quién estuvo, o me imagino que muchos de ustedes estuvieron en la predicación del pastor Javier el domingo pasado. Él habló acerca del sacerdocio de Cristo. Y seguramente muchos de ustedes empezaron a rascarse la cabeza con el mensaje del pastor Javier. Oye, eso está medio que no le entiendo, no me está haciendo reír como siempre el pastor Javier, no está contando anécdotas, está hablando cosas medias complicadas. Y capaz que a alguno de ustedes medio le perdió el hilo durante la predicación porque empezó a ser difícil de entender. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que el pastor está predicando mal? No. El problema es que a veces nos hemos vuelto personas con difícil retención. Se dice que a comienzos del siglo la capacidad de retención o de atención era 20 segundos y con la tecnología hemos bajado a 8 segundos. Eso es lo máximo que atendemos, pero atendemos bien. Después estamos con la mente por otro lado. Y luego, seguramente, aunque no escuché la grabación, pero estoy seguro que lo hizo, el pastor Javier mencionó a Melquisedec, ¿no? ¿Y cuántos de aquí conocen quién es Melquisedec? Levanten la mano los que conocen acerca de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Una mano allá, otra mano, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo sospeché, 9. Lo sospeché desde un principio, dijo el chavo, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo que me está pasando a mí le pasó al autor de Hebreos. Comenzó a hablar de Melquisedec y como que los hermanitos, ¿qué está diciendo pastor? No. Como le dijo un hermano al pastor, lindo lo que usted habla, pastor, pero no le entiendo, dice, ¿no? Y eso le estaba pasando al autor con los hebreos. Dice, de esto tenemos mucho que decir, pero se hace difícil explicar. ¿Por qué? ¿Porque el tema era demasiado complicado? No. El problema estaba en la condición de aquellos que estaban escuchando la palabra, os habéis hecho tardos para oír. El problema principal es que en esta iglesia o en este grupo de creyentes se habían hecho tardos para oír. Es interesante que la palabra tardo significa lento, perezoso o torpe. Literalmente significa sin empuje, sin fuerza para oír. Es interesante que la NBI traduce lo que se les entra por un oído, se les sale por el otro, traduce la NBI, bonito, ¿no? Y NTV dice, tal parece que no están escuchando. Es la otra traducción que hace. En otras palabras, eran hermanos que cuando ya se les empezaba a profundizar en la palabra del Señor, ay, hermano, baje las revoluciones porque ya no le estamos siguiendo. Háblenos, cuéntenos un chiste, pastor. Háganos reír, muévase, baile en el púlpito para que la gente se sienta animada. ¿Entiende? Porque su oído se había hecho tardo para oír. No estaban capacitados para escuchar unas 2 horas académicas de Biblia. ¿Cuánto serían 2 horas académicas? 1 hora y media. 2 periodos de 45 minutos. Hay hermanos que pasan la media hora y ya están. De hecho, que usted está en este grupo si tiene más de 4 o 5 años de creyente y no entiende el mensaje de hoy y pierde el interés. Así que no lo estoy tratando de manipular. Simplemente estoy siguiendo lo que dice el texto. Si usted entiende esto y capta su atención, es que tiene el oído apto para escuchar. Pero si empieza a perderse, posiblemente esté en este grupo de acá, de los que están tardos para oír. Hoy día las iglesias se han vuelto tan vacías, tan huecas, tan infantiles sería la palabra,
que a veces los que predican se dan cuenta que si van un poquito más allá, ya el público empieza a perder el interés. Entonces, como muchos predicadores lo que quieren es mantener el interés del púlpito, empiezan a hacer chistes, a hacer cosas y así mantienen. Y hay mega iglesias llenas y repletas de niños espirituales que no han crecido para nada en la fe, pero están ahí divertidos. ¿Entiende? Y esa era la condición de estos hebreos. Ahora, note que dice, os habéis hecho tardos. Al parecer eran personas que al comienzo tenían interés, se habían encontrado con el Señor Jesús, estaban completamente satisfechos con esa relación, pero luego se empezaron a enfriar en su relación con Cristo, le empezaron a perder el gusto y ya como, ¿a qué hora termina el culto? ¿A qué hora me voy? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Dónde vamos a comer milanesa, lasaña? ¿Qué hay? ¿Entiende? Ahora se habían hecho perezosos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, dice el versículo 12, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí dice que estos creyentes ya había pasado por lo menos unos 2, 3, 5 años o más y debían ser ya maestros. No quiere decir de que todo creyente se convierta en un maestro de Biblia o en un catedrático de la Biblia. Más bien los judíos aplicaban este término muchas veces a la persona que, habiendo conocido un tema, lo podía explicar con soltura a otras personas. Cuando el autor dice que deberían ser ya maestros, lo que está diciendo es que ya con el tiempo de creyentes que tenían, con soltura, con facilidad, podrían explicarle a otras personas, a sus compañeros, vecinos, a sus propios hijos, las cosas básicas de la fe cristiana. ¿Se anima a que le tomen un examen? ¿Con qué facilidad usted le explicaría la doctrina de la justificación a sus hijos? ¿Con qué facilidad usted le explicaría la doctrina de la redención a sus hijos? ¿Cómo le explicaría las dos naturalezas de Cristo, que Dios es 100% Dios y 100% hombre? ¿Podría explicarle eso? No digo a su vecino, a sus propios hijos. Usted podría explicarle eso. No estoy hablando de doctrinas profundas. Hace tiempo atrás hablamos de un tema muy profundo que tenía que ver con la elección y los decretos de Dios. Y ahí no venga si no está preparado. Eso sí quizás sería más complicado, pero esto, ¿podría explicarle la doctrina de la Trinidad a sus hijos? Que Dios es una sola esencia que radica en 3 personas. ¿Podría hacerlo? ¿Tendría los versículos a la mano, por lo menos uno? O cuando vienen y tocan a la puerta los testigos de Jehová, usted puede decirles, no, Señor, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Mire, ¿podría hacerlo? Porque si ya han pasado más de 4 años y usted no puede hacer eso, como que está candidateando para estar en este grupo de los que no quieren crecer. Y aquí hay un punto importante. Dios nos da el conocimiento con 2 propósitos. Uno, que tengamos una relación viva y personal con Él, porque el propósito del conocimiento bíblico no es llenarse la cabeza, sino desarrollar una relación más profunda con Dios. Esa es la primera razón. Pero la otra razón es que Dios quiere que usted comparta lo que ha aprendido con otras personas. Al parecer, estos hermanos aprendieron lo básico. Y de pronto el pastor le dice, hermanito, ¿ya aprendió lo básico? Sí, ya lo sé. ¿Me podría ayudar enseñándole a este hermano recién convertido las cosas básicas de la fe? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Usted nomás, usted lo dice bonito, ¿no? Usted sabe, yo lo voy a hacer mal. Y pasó el tiempo, hermanito, ¿podría animar a otros a la fe enseñándole? Es que estoy con muchas ocupaciones. Usted, hermano, usted anciano, hágalo. Pero no. Y pasaron el tiempo y renunciaron a ser maestros. Pasaron 5 años, pasaron 10 años.
y otra vez estaban en la misma condición espiritual. Se les entró por un oído, se les salió por el otro. Debiendo ser ya maestros, sois niños, tenéis necesidad de leche. Versículo 13 y 14, pues todo aquel que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Yo no puedo darle de comer una negra o un chorizo a un bebé, porque lo voy a mandar a la clínica directamente. Su organismo no está preparado para eso. Pero cuando crece, come churrasco, ¿no es cierto? Y disfruta de churrasco y de lasaña y de pizza y de comida china y todo porque tiene la capacidad de alimentarse. Y es más, cuando ya es maduro va y trabaja y compra la comida que quiere, ya no come lo que mamá le daba, a lo mejor le daba brócoli. No, ahora vamos a comer esto, digamos, ¿no? Porque tiene la capacidad. Pero en la iglesia hay hermanos. Y nuevamente no es que me esté volviendo exhortador, sino que nos ha llevado el estudio de Hebreos a esta exhortación. Hay hermanos que pasa el tiempo y no saben lo básico de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dijeron, no quiero ser maestro, no quiero enseñar a nadie. Le aclaro, pastor, que no tengo interés en ser un gran obrero de Dios. Yo quiero ser un hermano sencillo y humilde que aporta con su granito de arena. Falsa humildad, ¿no es cierto? Y se quedaron ahí. No son capaces de entender, dice que no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Hermanito, ¿cómo va a estar haciendo eso? ¿Acaso es malo, pastor, donde dice en la Biblia? O a veces, pastor, ¿es bueno o es malo que haga esto? No tiene discernimiento. Dependen de alguien que les diga lo que está bien o lo que está mal, como niños, porque no han ejercitado su discernimiento entre el bien y el mal. Una gran cantidad de creyentes se ha quedado en la infantilidad espiritual por decisión propia. Su actitud parece ser, pastor, usted por favor manténgase estudiando la Biblia por nosotros, porque nosotros estamos tan ocupados sirviendo al Señor que no tenemos tiempo de estudiar la Biblia. ¿Y dónde queda eso cuando dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará? Es como que sus hijos le digan, papá, mantenete en el trabajo trayendo el pan a la casa, porque no nos gusta salir a trabajar, no nos gusta madurar. Nosotros queremos jugar Xbox, tocar la guitarra, hacer esas cosas, digamos, ¿no? Y no pensamos casarnos, tener hijos, queremos estar contigo toda la vida acompañándote. ¿Qué le diría usted a su hijo si le dice eso? Pero muchos creyentes están actuando así. Es lindo el bebé. Por favor, si usted se ha convertido al Señor en este año, ha creído en Jesús, ha nacido de nuevo en estos 2 o 3 años, no se sienta mal por lo que estoy diciendo, porque usted es un bebecito. Son bonitos los bebés, ¿no? A ver, mijito, abra la boquita, a ver, la visita, ya, entró la, ¿no? Entonces, es bonito eso, ¿no es cierto? Hay veces que cambiarle pañales y bueno, son cosas de los bebés, pero son lindos, ¿no es cierto? Finalmente se les cambia el pañal y son lindos los bebés. Huelen lindos los bebés porque los cambia y los hace a la mamá. Pero ¿qué tal que han pasado 18 años y hay que seguir cambiándole de pañales y hay que seguir abriéndole la boquita y mijito, a ver, abra la boquita? Eso no sería lindo, sería una tragedia. Yo conozco familias que han pasado por eso y es duro, porque esos hijos nunca van a salir porque tienen algún problema, alguna disfunción en su mente que no les permite desarrollarse. Un amigo mío que es pastor en Guatemala, cuando era muchacho, agarró este texto y le puso el título. Era una reunión juvenil. Yo no me animé a poner este título. ¿Sabe cómo se llamaba este título, esta predicación de él? Los hijos opas de papá Dios. Y hablaba de los hijos opas de papá Dios. Es lindo ir al nuevo convertido a ver, vamos a ver la salvación, que el Señor murió por tus pecados, que hay que hacer la hora silenciosa, que esto y que lo otro. Pero pasan años
y hay que seguir en la misma. Hermanito, ¿leyó su Biblia? Hermanito de 20 años de cristiano, ¿hizo su hora silenciosa? Hermanito de 30 años en la vida cristiana, ¿estuvo orando? No da, no da. Ya son los hijos opas de papá Dios. No han querido crecer, no han querido madurar. Las marcas de la madurez, según lo que dice acá, es comprensión de las doctrinas básicas. Discernimiento. No dependo del pastor para saber algo malo o bueno, porque yo conozco este libro, por lo menos para mí, y tengo una conexión con Dios. Carácter. He desarrollado en mi forma de vivir fe en Cristo, fe en Dios. Todo lo que hago lo vivo en la fe del Hijo de Dios. He desarrollado amor por los cristianos y vivo en la convicción de la esperanza, y cada día hago que cuente para ese día cuando me encuentre con Dios. Eso lo veíamos en Colosenses esta semana, ¿no es cierto? Y finalmente, el enfoque de un cristiano maduro ya no es él mismo, sino los demás. Noten que el inmaduro piensa en sí mismo. No hay nadie más inmaduro que un bebé que está en brazos de su madre en este momento. No le importa dónde está, no le importa lo que va a hacer. Si tiene deseo de hacer algo, lo hará. No le preocupa si mamá está pasando vergüenza o si mamá está cansada y no puede atenderle porque toda la noche ha estado cambiándole. No le importa, porque piensa en sí mismo. Pero se la pasamos porque los bebés son lindos. Pero se espera que cuando pase el tiempo, yo solito, y un día dice, papá y mamá, me voy de la casa, ya saqué mi profesión y me estoy casando con esta chica o con este joven y voy a formar mi hogar. Y ahí llegan los nietos, ¿no es cierto? Eso es bonito. Igualmente en la vida cristiana, el creyente nuevo piensa en sí mismo. Solamente está preocupado, pastor, estoy con problemas, otra vez con mi mujer, otra vez con mi marido, tengo pruebas, a ver, enséñeme, visíteme, ayúdeme, digamos, ¿no? Complejo de oveja. Pero va creciendo. Y ya cuando pasan los años, ya no llega como antes a la iglesia. Antes llevaba a la iglesia mirando, llegó mi compadre para que me sienta seguro. ¿Me saludaron o no me saludaron? ¿Me aman o no me? Ya no. Llega, a ver qué falta aquí. A ver, llegaron mis discípulos. Ah, no llegó Carlito. ¿Qué habrá pasado? Oye, Carlito, estoy en la iglesia, no te veo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Ya, vamos a estar orando por vos. Y tampoco vino José y Patricia. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué hace? Está preocupado por otros. Ya no está preocupado por sí mismo. Ha madurado. Ha madurado. Así que mi querido hermano, el primer grupo es aquellos que no quieren crecer. Y aquellos que no quieren crecer a veces tienen la tendencia de volver atrás. El segundo punto de nuestra predicación. Aquellos que quieren volver atrás. Del versículo 1 al versículo 3. Dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. La Reina Valera dice perfección, sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Como que de hablar a creyentes que no querían crecer, de repente de manera muy sutil y discreta se dirige a un grupo un tanto diferente. Estos no eran personas que no querían crecer, sino eran personas que querían volver atrás. Es interesante lo que dice. Aparentemente aquí tenemos doctrinas cristianas básicas, pero no lo son. Fíjese un poco mejor. Hay cositas un poco extrañas que no corresponden a la doctrina básica cristiana. Fíjese, por ejemplo, que dice en el versículo 1, de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Eso no es parte de la doctrina cristiana. De la fe en Dios, no dice de la fe en Cristo. De la doctrina de bautismos, ¿nota algo extraño ahí? En plural, gracias Aldrin. Está en plural. Y en la doctrina cristiana hay un bautismo, digamos, ¿no? De la imposición de manos. ¿A qué se refiere? Está hablando de creyentes, no estamos hablando de imponer las manos a alguien para que
sirva en un ministerio, sino de la imposición de manos que está asociada a la doctrina de bautismo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son, el autor las considera doctrinas elementales de Cristo, pero no menciona a Cristo en estas doctrinas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está mencionando eran doctrinas del judaísmo. Cualquier judío conocía estas doctrinas. Eran la base del conocimiento doctrinal de cualquier judío no creyente. En otras palabras, no era necesario ser creyente para creer en estas cosas. Cualquier judío las creyó durante más de 1000 años. Cada una de estas cosas. Ahora, estamos frente a un conjunto de enseñanzas básicas del judaísmo, perfectamente conocidas y predicadas en cada sinagoga. Era doctrina elemental de Cristo, porque toda la base del Antiguo Testamento es el rudimento, o como decíamos en la última predicación, la sombra de algo que se iba a venir perfectamente, lo cual era, ¿qué cosa? Y aquí no pueden perderse. ¿Qué era lo perfecto? ¿Qué era lo perfecto? Cristo. Cristo era lo perfecto. Cristo era el cumplimiento de toda la ley. Entonces todo esto es rudimentos de Cristo, porque aunque no habla de Cristo específicamente, pero todo esto era una profecía y una tipología, una simbología y un anticipo de que un día dejaríamos la sinagoga, dejaríamos el día de reposo, dejaríamos los sacrificios en el templo, los bautismos, las abluciones, los lavamientos ceremoniales, la imposición de manos sobre los sacrificios. Todas esas cosas serían sacadas porque serían reemplazadas por aquel que era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y la persona principal y central de cada página de este libro, que es Cristo. Él era el cumplimiento. Por eso dice, avancemos hacia la perfección. Aquí no habla de un perfeccionismo, que soy perfecto, sino avancemos hacia lo que es perfecto, que en realidad es la persona de Cristo. Menciono cada una de estas doctrinas rápidamente. Arrepentimiento de obras muertas. Voy a citar 2 versículos del mismo libro de Hebreos. No lo busque, siquiera anótelos, pero escúchelo bien. Hebreos 9:9 dice, esto es una figura, hablando de los sacrificios, para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. En otras palabras, el judío todos los días o todos los años iba con su sacrificio, sacrificaba un cordero, habían ceremonias, gente que danzaba, bailaba, trompetas, agua que se derramaba y un montón de ceremonias, pero ninguna de esas ceremonias que eran religión pura podía transformar y cambiar un corazón y una conciencia. Eran obras muertas. Más abajo, en el mismo capítulo de Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí está claro, las obras muertas eran las obras de la ley, que finalmente no llevaban a nada por sí mismas, porque apuntaban, era una maqueta, era un antitipo, era un plano de algo que se venía, que era Cristo. Y por lo tanto ninguna de esas ceremonias podían limpiar a nadie. Cristo sí puede limpiarnos. En segundo lugar, la fe en Dios. Este era un concepto básico de todo judío. Dice que un día Pablo estaba predicando y llegó a una población y había una mujer que se llamaba Lidia. Y dice que Dios abrió su corazón de Lidia para que escuchara a Pablo, porque esta Lidia era temerosa de Dios. Escuche, temerosa de Dios, pero no cristiana. Luego habla de Cornelio, que era varón temeroso de Dios, pero tan así que no era cristiano, que Dios tuvo que mandarle a Pedro para que le predique de Jesús. Entonces, ser temeroso de Dios era un concepto básico. El judío tenía aquí el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. La fe en Dios era algo que él podía explicar. Doctrina de bautismos en plural. Uno llegaba al templo y veía a los sacerdotes con su ropa bonita, con toda esa ceremonia, y tenían un montón de lavamiento de manos, lavamiento de cuerpo, lavamiento del sacrificio, y todas esas cosas prefiguraban
el verdadero lavamiento y limpieza que Cristo iba a dar mediante la muerte en la cruz del Calvario. Entonces había muchos lavamientos que se hacían y que a los judíos les encantaba ver. Me gustaría ahondar más, pero no nos da el tiempo. Imposición de manos. Levítico 1:4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿A qué se refiere? Cuando yo cometía un pecado que estaba estipulado en la ley de los judíos, tenía que llevar un cordero al templo y ponía mi mano sobre el sacrificio y decía: yo, David Paz, he cometido este pecado, he transgredido esta ley de Dios y todo lo demás. Mientras yo iba recitando mis pecados, el sacerdote cortaba el cuello del corderito y entonces ofrecía ese corderito en el altar de Dios y se consideraba de que mis pecados habían sido perdonados. Ahora, ¿puede un cordero pagar sus pecados en cuenta mía? No, para nada. Pero ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. Sigamos adelante. La resurrección de los muertos. Esto era un concepto básico de los judíos. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba frente al tribuno en Jerusalén porque lo habían tomado preso y lo habían acusado falsamente de algo? Y se armó un griterío entre fariseos o entre gente que lo quería linchar. Y se levanta Pablo y dice algo, porque era vivísimo Pablo, y dice: quiero decirles de que soy fariseo. Y todos los fariseos tomaron atención, y los saduceos también, que eran el partido opositor. Aquí se me juzga por la resurrección, por mi fe, mi creencia en la resurrección de los muertos, porque los fariseos creían en eso y los saduceos lo negaban. Y se armó un tumulto entre ellos que ya tranquilo se retiró Pablo del problema, lo dejó peleando a ellos, porque el concepto de la resurrección de los muertos era algo básico para todo judío, especialmente si era judío fariseo. Marta le dijo al Señor: yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Y ella era cristiana todavía, pero ya creían, así que era un concepto básico. Y el juicio eterno. Hemos estado leyendo Malaquías, Jeremías, y cada profeta hablaba del gran día terrible de Jehová, el día del juicio. Eso era doctrina básica judía. En otras palabras, los judíos que estaban allí en ese momento tenían que ir cambiando y dejando el ABC de las obras muertas al ABC, al cumplimiento, al verdadero arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Tenían que pasar de la fe en el Dios a la fe por medio de Jesucristo, que les limpiaba de todo pecado. Tenían que dejar los bautismos y las abluciones y las ceremonias y todas esas danzas y cosas por el cumplimiento verdadero, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y así cada una de estas doctrinas, la resurrección de los muertos por la resurrección de aquel que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Del temor del juicio eterno a la confianza en aquel que nos libra del juicio eterno, que es el Señor Jesucristo. Por eso le dice: avancemos, no nos quedemos en el judaísmo, no nos quedemos en esas cosas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? La vida cristiana esencialmente se enfoca en Cristo, en Dios, y en una relación personal y viva por el Espíritu Santo a través de la persona de Cristo. Eso es la vida cristiana. Pero al igual que estos judíos que se enamoraron de las danzas, de los sacerdotes, de los lavamientos, de los sacrificios, de las trompetas, del templo tan bonito, que ya llegó la fiesta de los tabernáculos, que ya llegó la fiesta de la expiación, que ya llegó no sé qué fiesta y andaban de fiesta en fiesta y que llegó el sábado y que vamos a la... Y ellos estaban diciendo: el cristianismo no tiene todas estas cosas bonitas que tiene el judaísmo. Los cristianos ir a la iglesia, hablar de Jesús. En cambio aquí hay cosas bonitas que me hacen sentir bien. ¿Conoce usted cristianos que son así? Creyentes que son así. Ay,
Añoro cuando estaba en tal iglesia, hacíamos esta actividad. Y me gustaban los campamentos. Y buena era la onda. Reíamos y hacíamos pijamadas. Pero ahora ya no sé, ya no es igual la vida cristiana. ¿Será que es vida cristiana esa? Y a veces nos enamoramos de la forma. Nos enamoramos del ministerio de alabanza. Nos enamoramos del lugar. ¡Ay, qué bonito! Ahora sí podemos alabar al Señor. Podríamos no tener este lugar y seguir alabándole. Nos enamoramos de las actividades, de los hermanos, digamos, ¿no? De la comunión, del grupo. ¡Qué bonito! La coinonía. ¿Y qué si nos quitaran esas cosas? Y nos quedáramos en nuestra relación solamente con Dios. ¿Sería tan hermoso y tendría ese mismo sabor? ¿O es solamente la onda bonita, en este caso de la comunidad? O a lo mejor usted antes iba a la iglesia católica y dice, ay, añoro esas cosas bonitas que teníamos. Yo no le quito lo majestuoso de cada basílica, son impresionantes y son lindas. Pero de pronto alguien dice, ay, yo quisiera que así sea para sentirme realmente en comunión con Dios. Y eso me quiere hacer volver atrás. Pero voy a estirarlo un poquito más de los pelos este pasaje. A lo mejor alguien dice, ay, extraño cuando los domingos íbamos a jugar fútbol y hacíamos un churrasco. Era tan lindo. Y me encontraba con mis amigos y ahora vamos a la iglesia. Ya no sé, no se siente igual. Queriendo volver atrás. Porque mi base no está en mi relación con Cristo. Mi base está en las formas, en las cosas, en la movida, en la buena onda, en los amigos, pero no en Cristo. Pablo dice, dejen esas cosas y vamos hacia, o mejor dicho, el autor de los Hebreos, vamos hacia adelante. Y último grupo, este grupo sí es un poquito diferente. Y son aquellos que, habiendo sido antes conocidos, aunque no verdaderamente ni genuinamente, pero antes se los conocía como cristianos o creyentes, pero ahora rechazan la fe. Fíjese lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Aquí no está hablando de creyentes inmaduros ya. Aquí está cambiando el tono. Noten que va de canela, se está poniendo negra la cosa, ¿no es cierto? De creyentes inmaduros, pero que estaban ahí, no querían volver al judaísmo, pero estaban inmaduros. Se pasa a los que querían volver a los rudimentos al judaísmo. Pero aquí el grupo ya es un poquito diferente. En primer lugar, no son creyentes inmaduros, no son personas que estaban volviendo atrás, sino que de hecho ya habían vuelto atrás, habían retornado atrás. Lo que se conoce aquí eran apóstatas, personas que se habían identificado como verdaderos creyentes, pero ahora le daban la espalda a Dios. Eran judíos, probablemente conocieron al Señor Jesús, vieron su gracia, vieron su poder, estuvieron en la iglesia, fueron beneficiados quizás de algunas predicaciones, de la comunión con los hermanos, y en algún momento se bautizaron y dijeron, yo creo en Jesús, pero ahora ellos habían dejado a Cristo, habían dejado a la iglesia, habían vuelto al judaísmo, y cuando alguien les preguntaba, ¿tú eres cristiano? No. Eso fue un tiempo, una época en mi vida, pero ya eso pasó. Yo no creo en Jesús, he vuelto otra vez al judaísmo. Ahora, ¿qué características tenían? En primer lugar dice que
fueron iluminados. No dice en ninguna parte que nacieron de nuevo. No dice en ninguna parte que tuvieron una experiencia real con el Señor. Quiero decir algo para que usted lo entienda. Hace tiempo escuché una frase, un eslogan, creo que lo leía en algún lugar, que decía: los campeones no se rinden y los que se rinden no son campeones. ¿No? ¿Ha escuchado esa frase? Ahora, algo más o menos parecido está pasando aquí. Los verdaderos creyentes no apostatan y los que apostatan nunca fueron verdaderos creyentes, ¿no? Aquí dice que fueron iluminados, recibieron una iluminación. La idea de la palabra aquí es que recibo un entendimiento intelectual, racional, pero quizás no necesariamente está afectando mi corazón. El apóstol Pedro habla acerca de eso. Porque si los que se escaparon de las contaminaciones del mundo, dice el apóstol Pedro, estoy leyendo 2 de Pedro 2, 20 al 22, porque si los que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesús, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo acertado del proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow. Cuando era chico cantaba una canción: después de andar en la luz y conocer la verdad, es triste volver al mundo a servirle a Satanás. Y es verdad que es triste, después de conocer, después de haber recibido la iluminación, volver la puerca lavada al cieno y volver el perro a su propio vómito, a las mismas cosas. Recibieron iluminación, pero fue solamente algo que no bajó acá. Gustaron del don. ¿Y cuál era el don? Cristo fue el don. Ahora, mientras vamos pasando por estos versículos, pensemos en la nación judía. La nación judía, cuando llegó el Señor Jesús, ellos recibieron su luz porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él predicó y enseñó, y por último fue elevado entre el cielo y la tierra en una cruz para perdón de pecado, y también estaba predicando al mundo con su cruz. Fue su más grande predicación. Entonces la nación judía recibió la iluminación, pero cuando llegó el momento de la verdad rechazaron a la luz, amaron más las tinieblas que la luz. En segundo lugar dice que gustaron el don. La única nación en el mundo que tuvo a Jesús en persona, al Señor Jesús, fueron los judíos. Lo vieron pasar por sus calles, caminaron por Él. Judas llegó a besarlo y, como dijo alguien, besó el cielo pero se fue al infierno. Y podríamos tener a Jesús aquí en esta, bueno, Él está en espíritu, pero podríamos tenerlo físicamente, pero eso no garantiza que todos nos vamos al cielo. Gustaron. Ese gustar no necesariamente implica haberlo tomado para sí mismos. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en la cruz y le acercaron algo como vino o vinagre para probarlo? Dice el texto, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó, no quiso beber el Señor Jesús. Y es la misma palabra que utiliza acá. Habla de saborear algo, decir, ya lo probé, no lo quiero. Como cuando uno va al supermercado y están esas señoritas desgustadoras. A ver, pruebe este fiambre que es de Sofía, que no sé qué usted, pero no quiero. Lo mismo. Voy a la iglesia, escucho, no quiero. Participaron del Espíritu Santo. La palabra participar habla de una asociación de compañerismo, pero no dice que fueron bautizados o llenos del Espíritu Santo. Simplemente participaron de la misma manera como usa esa palabra cuando estaban los pescadores, Pedro y Juan, sacando los peces y llamaron a otra barca que se les asoció. Es el mismo término, no significa que estaban juntos y revueltos, sino que ocasionalmente estaban cerca. Participaron, pero no llegaron a experimentar al Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo lo participaron? Porque cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre Él, lo dijo textualmente. Así que donde iba el Señor Jesús, la gente podía ver la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Vieron al Espíritu Santo y ¿qué dijeron?
lo hace en el nombre de Satanás. No es el Espíritu Santo de Satanás. ¿Qué le dijo el Señor? Nunca se les perdonará ese pecado, porque han ofendido al Espíritu Santo. Tuvieron al Espíritu Santo, probaron palabra y vieron los poderes del siglo venidero, dice el texto. Cuando el Señor Jesús estuvo en medio de ellos, vieron sus milagros, vieron su poder, gustaron su palabra, escucharon de primera mano, no lo tenían en la Biblia como nosotros, ellos lo vieron y lo escucharon y dijeron no, no y no. La Biblia relata en Hechos 8, 20 al 23 de un hombre que se llamaba Simón el Mago. Dice que cuando llegaron Felipe y los apóstoles a predicar, quedó tan impactado este hombre que dice textualmente el libro de Hechos que él creyó en Jesús. Dice que él creyó en Jesús. Y aparte de eso dice que estaba tan asombrado y atónito que no se desprendía de Felipe. Donde iba Felipe, ahí estaba el mago. Y se bautizó. Dijo a todo el mundo, dejo todo, creo en Jesús. Pero en un momento dado, mirando los milagros que hacía Felipe, le dice a Felipe y a Pedro, ¿saben qué? Yo estoy viendo el tremendo poder que hay en ustedes. Hagamos una cosa, yo les puedo ofrecer dinero. Yo les doy dinero a ustedes y ustedes me transfieren ese poder a mí para que yo también lo tenga. La pregunta es, ¿había entendido la salvación y la obra de Cristo? No. ¿Qué le respondió Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado obtener por el dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. En otras palabras, uno puede ver los milagros de Dios y después decir, no creo. Como comenté un día, me impactó cuando el cantante Rabito vino un día aquí a Santa Cruz y él dijo, ¿saben por qué me convertí? Por el testimonio, no sé si era de su suegro o una persona, un familiar, un amigo de él, que Dios lo había sanado milagrosamente. Y eso le impactó a Rabito y él dijo, yo quiero creer en Jesús. Y él dijo algo, ¿ustedes creen que esa persona que fue sanada ahora sigue en las cosas de Dios? No. Ha negado la fe y está totalmente separado de Dios y niega a Dios. ¡Qué impresionante! Uno puede ser sanado, uno puede experimentar los milagros de Dios en su vida, haber visto el poder de Dios y después decir, no quiero escuchar a Dios, no soy de allá, es otra época, me aparto. Todas estas características, aunque pareciera describir a un verdadero cristiano, simplemente habla de personas que se asociaron, que escucharon, que entendieron racionalmente. Pero llegó el momento en que dijeron no y se apartaron de Dios. No eran verdaderos cristianos. No se habla de que fueron renacidos, justificados, perdonados, ni ninguna de las grandes palabras de la salvación aplicada a estas personas. Simplemente eran personas que aparentaron, pero no eran, como decía Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso es que se fueron. Y la nación judía en su conjunto, esa generación encaja perfectamente en esta descripción. Porque ellos vieron los poderes de Dios, gustaron del don celestial, experimentaron las cosas de Dios, escucharon la palabra de Cristo y vieron el Espíritu Santo en medio de ellos. Pero se apartaron, la palabra que utiliza es apostataron y recayeron. Y que es imposible que ellos puedan ser renovados. Porque al decir vuelvo al judaísmo era ponerse del lado de aquellos que habían crucificado al Señor Jesús y básicamente el que ellos sean salvos era como querer crucificar a Cristo de nuevo. No, Cristo murió una sola vez, no va a volver para morir en una cruz, va a volver para reinar. Por lo tanto ellos no podían ser salvos porque habían agotado todos los recursos, se sabían todas las cosas de la Biblia, hasta las mañas de la iglesia y dijeron no. Y se apartaron. Y dice aquí el autor, no hay esperanza para estas personas. Qué dura la ilustración. La ilustración dice, esa tierra que bebe la lluvia todos los días, y los agricultores entienden mejor este concepto, y luego produce una planta, labrados, hortalizas, yuca, lo que sea, y crece. Es bendecida por Dios, dice, porque esa tierra produce.
Pero esa tierra que a pesar de que se la riega y bebe y bebe y bebe, pero produce solamente cardos y espinos, está a punto de ser reprobada y quemada, dice. Y aquí lo que está diciendo es que cada corazón es diferente. Hay en esta mañana corazones que están recibiendo la palabra del Señor y están diciendo, yo quiero, entiendo, me arrepiento, Señor. Y hay otros que están diciendo, no, 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 no y no. Y no hay esperanza. El verdadero creyente no se aparta y el que se aparta no es verdadero creyente. Estamos terminando ya. Es un pasaje muy complicado, por eso nos ha tomado quizás más de los 45 minutos habituales. Pero bien vale la pena porque realmente queremos profundizar en este texto. Una pregunta uno podría hacerse. Vemos dos hermanos juntos, ambos vienen a la iglesia, ambos se han bautizado, ambos están participando en los símbolos, haciendo un ministerio. Pero pasan 5 años, el uno persevera en las cosas del Señor, el otro ha apostatado la fe. Y aquí es la pregunta, ¿existe alguna característica que identifique a un posible o potencial futuro apóstata de un verdadero creyente? Y la pregunta debería hacérsela a usted, porque hoy lo estoy viendo, pero a lo mejor mañana ya no está, y pasado mañana está en el mundo, diciendo, no, eso fue una etapa en mi vida, era otra onda, era más muchacho, no entendía las cosas, ahora estoy en otro código. ¿Hay alguna cosa que identifica a un apóstata? Yo he conocido 2 tipos de apóstata, porque para el apóstata se lo reconoce en el tiempo, no se lo puede identificar ya nomás, ¿no? El que perseveró no fue y el que se fue, se fue. En el grupo juvenil de la iglesia donde yo asistía, había un joven que parecía muy, muy prometedor. Tenía liderazgo, estudiaba la Biblia más que los demás, tenía dones y talentos, tenía empuje y fuerza ministerial y participaba en el ministerio de la alabanza. Algunos ya saben de quién estoy hablando. Y él, como varios otros de nuestros hermanos de esta amada iglesia, se apartaron del Señor. Se apartaron del Señor. Hicimos un grupo de WhatsApp. Los que están en el grupo de Independencia aquí ya saben de qué estoy hablando. Y él también ingresó. Fue notorio que tras que él ingresó entró a atacar las doctrinas de la Biblia y atacar al cristianismo y atacar a eso de creer en Dios. Y todos sus argumentos eran ateos, eran contrarios, eran negativos, ridiculizando la fe cristiana y todo el tiempo era lo mismo. Una y otra vez yo hablé por teléfono con él, le dije, oye, le digo, aquí la mayoría somos creyentes, respeta eso, de buena forma, ¿qué tal David? Qué gusto que ya lo voy a hacer, pero otra vez volvía a lo mismo y otra vez volvía a lo mismo. Finalmente tomamos una decisión los que estábamos de administradores y lo suprimimos porque lo que él estaba haciendo era simplemente crear conflicto y confusión. De ser una persona que estaba completamente involucrada, más involucrada que el 60-70% de los que están aquí en esta mañana, ahora estaba negando abiertamente la existencia de Dios y atacando la fe cristiana. Apostató la fe. Apostató la fe. Hay otros hermanos en el grupo que no están en contra de la fe, que aún aman al Señor quizás a su manera y están en el mundo y solamente Dios sabe y nadie más, solamente Dios sabe cuál es su condición. Pero también hay otro tipo de creyentes que habiendo inclusive estudiado la palabra de Dios en un instituto bíblico, abiertamente no negando la fe, sino a través de sus actos, han negado a Cristo. Hablaba con una persona que estaba metida en pecados bien feos y ya era algo público. Y él defendía la posición de que un cristiano puede estar metido en grandes pecados y apartado de Dios y seguir siendo cristiano. Y él me dijo esto, y creo que vale la pena aquí aclarar algo. Él me dijo de esta forma, y ahora él está, como dicen los argentinos, en el remundo, diciendo, ¿cierto? No fue algo temporal, es algo definitivo. Él dijo, David, un día yo recibí a Cristo en mi corazón, hice la oración,
estoy seguro que ese día fui salvo de mis pecados. Lo que ocurra después, o sea, mi santificación es un asunto muy aparte. Como diciéndome, puedo estar en el fango del pecado, pero sigo siendo salvo porque un día hice una oración para recibir a Cristo. Esa es otra forma de apostatar la fe. Decir, yo creí en Jesús, yo hice la oración, recibí a Cristo, ya soy salvo, y ahora a pecar a lo profesional. Esa persona no ha entendido el evangelio, porque como dijo alguien, aquel que no ha aprendido a odiar su pecado no está en la condición de llegar a ser salvo por Cristo. Entonces hay dos tipos de apostasía: la apostasía declarada, agresiva, atacante, y la apostasía más disimulada, más diplomática, menos confrontacional, pero que mis hechos lo dicen. Yo me he apartado de Dios. Porque una persona que dice, yo vivo en el mundo como quiero, pero soy cristiano porque recibí a Cristo y me voy al cielo, esa persona ha apostatado, ha negado la esencia de la fe, donde dice que aquel que practica, que disfruta del pecado, no ha, ¿qué cosa? Nacido de nuevo. Eso lo aprendimos en la epístola de primera de Juan. Y pregunto, ¿hay una característica que diferencia? Y tratando de hacer un común denominador entre estas personas que he conocido y otras más, y verdaderos creyentes que permanecen en el Señor, he descubierto una cosa. Y aquí les va, y agárrela, porque por ahí usted está en camino de la apostasía también. El verdadero creyente no se entusiasma con las cosas periféricas de la iglesia. En estos dos casos que les mencioné, les encantaba el ministerio, servían al Señor, les gustaba predicar, les gustaba conocer intelectualmente la Biblia. Pero ¿sabe qué estaba ausente? Una verdadera relación de amor con Dios. Ellos nunca hablaban de Cristo y su relación con Él. Nunca hablaban de lo que el Señor les mostró a ellos y cómo el Señor les ayudó a cambiar. La cuestión era moverse, hacer cosas, hagamos música, hagamos esto y lo otro, vamos a palabra de vida, estudiemos. Pero no había una relación personal con Dios. No había una convicción de mi pecado que me lleva cada día a arrepentirme y decir, Señor, he pecado otra vez, pero lo voy a superar en tu gracia. No había esas cosas. Era solamente la movida, la onda de la iglesia. Por el contrario, he visto hermanos que han sido lastimados por el ministerio, se han apartado de la iglesia, se han quedado en su casa y durante años no han ido a una iglesia. Pero cuando uno habla con ellos dicen, ¿sabes qué, David? Estuve leyendo mi Biblia y el Señor me mostró esto. Y uno ve una vida de santidad, uno ve una vida de seguir al Señor, aunque están pasando por un momento difícil, y luego vuelven y vuelven y vuelven, porque su relación es con el Señor, no es con la iglesia. Es con el Señor, se lo aman al Señor, repiten la palabra del Señor, repiten el nombre de Jesús y meten a Jesús en sus charlas obligatoriamente, como el enamorado que habla de su amada y la mete en cualquier charla. Igual el creyente que tiene una conexión con Dios, lo mete a Dios en su charla, así sea que esté charlando con la fraternidad, con los amigos o con los colegas. Tiene una conexión con Dios. ¿Tiene usted esa conexión con Dios? Para no quedarnos con esto triste, terminemos leyendo Hebreos 6, 9 al 11. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, vuelvo otra vez a los creyentes, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Querido Padre, de verdad, Señor, que este pasaje es duro y nos exhorta. Nos tocó llegar acá, Señor, y realmente, Señor, nos desafía. Que no haya, Señor, aquí nadie de corazón malo, de incredulidad, para apartarse hoy de Cristo, sino en tanto que se dice hoy, haya esa sensibilidad de arrepentimiento, Señor. Rogamos por el primer grupo, Señor,
Colóquele, Señor, en su corazón una convicción para dejar la niñez, la infantilidad y a crecer, Señor, en gracia, a servirle a usted y servir a su pueblo, y que lleguen a ser maestros, no necesariamente predicadores, pero sí personas que pueden enseñar a sus familias, a sus hijos, a sus colegas acerca de Jesús. Rogamos por aquellos que han venido en esta mañana pero están pensando dejar la iglesia, seducidos y atraídos quizás, Señor, por la vida de antes. Que su Espíritu Santo, Señor, les ayude a dejar los rudimentos y enfocarse en la perfección, en su relación con Cristo. Y sobre todo, Señor, si hay alguien que está basando su vida espiritual en lo que hace y no en una relación personal con usted, que en esta mañana, Señor, pueda arrepentirse, reconocer a Cristo como su Salvador, y aunque se caiga el cielo y la tierra y se cerraran todas las iglesias, que la fe de ese hermano, esa hermana y de cada uno pudiese seguir firme, Señor, porque es su gracia la que nos sostiene, es su presencia la que nos fortalece, Señor, es su palabra la que nos desafía. Y aunque no hubiera nadie más a nuestro lado, nosotros seguiríamos, Señor, no por nuestra fuerza, sino por su gracia, Señor. Bendiga a cada persona. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén.